Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: El poder de la palabra de Dios. Los detalles. Cuando yo era una adolescente, a mí me gustaba leer libros de la literatura universal, tales como La Divina Comedia, La Vuelta al Mundo en 80 días, Don Quijote de la Mancha, La Dama de las Camelias, etc. Después de yo haber leído estos libros, y otros, una noche me puse a leer secciones de una Biblia. Tan pronto yo comencé a leer en una Biblia, en mi mente yo empecé a sentir una sensación súper agradable. Esa sensación, a mí me era más agradable que cualquier otra cosa agradable que yo había sentido antes. Yo viví 5 años en Alemania, y allá yo disfruté mucho en el ambiente social alemán. Por la experiencia con la Biblia mencionada arriba, y por otras posteriores, yo no puedo dejar de tener fe en la Biblia, de que, en ella, hay un trasfondo espiritual poderoso. Mi entender es que Dios es amor ágape, el cual es un amor superior a cualquier otro amor. Y la Biblia está íntimamente relacionada con Dios. El amor de Dios es de origen espiritual. Por tanto, el amor de Dios es diferente y muy superior al amor que practican los seres hechos de carne y huesos. En una ocasión, yo llevé a un amigo a cierto lugar en mi carro, porque mi amigo no debía manejar, ya que un ser espiritual malicioso constantemente se apoderaba de mi amigo y controlaba a mi amigo. Y cuando esa entidad espiritual se apoderaba de mi amigo, eso hacía que los ojos de mi amigo presentaran las partes blancas de ellos, y en uno de esos trances, en mi amigo, la entidad espiritual, por boca de mi amigo, me dijo que yo también estoy lleno de pecados, los cuales habían estado ofendiendo a Dios. Entonces yo me dije, esta entidad espiritual, sin querer, me está testificando que Dios es real. Yo entendí que la entidad espiritual me estaba diciendo que yo también calificaba para ser atormentada como mi amigo. Entonces yo me propuse hacer cambios con mis comportamientos delante de Dios. En la actualidad, yo no me identifico con ninguna religión, pero creo firmemente en el Dios de Jesucristo, porque yo encuentro lógica en lo que Jesucristo enseñó y en lo que Él presenta. Por las enseñanzas de Jesucristo, yo me siento que ya yo estoy viviendo, eternamente, lo que un día morirá, en el futuro, será solamente mi cuerpo de carne y huesos. Pues entiendo que mi alma estará siempre con el Dios de Jesucristo. El alma mía tiene un valor grandísimo. Por eso, Jesús el Salvador, dijo, que aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma, en Mateo 16:26, en la Biblia. También, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En Juan 11:25 de la Biblia. De esto último yo entiendo que, estando yo, en armonía con Jesús el Salvador, el morir se convierte en vivir. No es esto una ganancia, de todas maneras, nadie puede escaparse de la muerte natural. A nosotros las personas, se nos hace difícil comprender lo trascendental que es estar en armonía con Dios y con Jesucristo. Dios y Jesucristo son seres espirituales, o sea, son independientes de lo físico, y del tiempo, y de las leyes que rigen en el universo. De modo que, lo espiritual de Dios, y de Jesucristo, trasciende las limitaciones que encontramos en el ambiente natural por el cual estamos rodeados. Dios y Jesucristo son independientes del espacio y del tiempo. En los evangelios de la Biblia, encontramos que, en una ocasión, Jesús, el Salvador, se trasladó sobre el mar de Galilea por sí solo, sin usar una embarcación. Jesús caminó, o se movió sobre las aguas, para reunirse con los apóstoles, quienes se encontraban en una barca, en medio de una tempestad. Esto fue posible, porque Jesús, al igual que el Padre Dios, siempre ha tenido el poder de dar comandos a las leyes naturales que rigen en el universo. De esto se entiende que Dios y Jesucristo tienen la capacidad de invalidar las leyes que operan en el universo. En los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia, encontramos numerosos milagros realizados por Jesús, a favor de personas que estaban afectadas por males que Satanás ha traído al mundo. Solo Dios y Jesucristo pueden controlar las actividades maliciosas de Satanás. Tal como vimos arriba, cuando Jesús el Salvador vivía en este mundo, Él tenía la capacidad de invalidar las leyes que rigen en el universo,
y esto se reflejaba en milagros realizados por Jesús a favor de personas en necesidades. Génesis 1:31 de la Biblia dice: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios completó las obras de su creación con el poder de su palabra. Y Jesús realizaba milagros en Israel bajo la aprobación de Dios Padre. Porque Jesús, mientras vivía en este mundo, siempre estuvo en comunión con Dios Padre, en sumisión y en obediencia. De modo que Jesús, bajo la aprobación de Dios, en este mundo, tenía la capacidad de comandar las leyes del universo, las cuales fueron creadas por Dios. Entonces, en este aspecto, es obvio que Dios y Jesucristo pueden comandar esas leyes. Y ellas fielmente obedecen, tanto a Dios como a Jesucristo. Algo importante es que, en Dios y en Jesucristo no hay sombras de maldad. Primera de Juan 1:5, en la Biblia, dice: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Esto quiere decir que, en Dios, no hay maldad. Al comienzo de esta exposición, dije que tan pronto yo comencé a leer en una Biblia, en mi mente yo empecé a sentir una sensación súper agradable. Esto fue posible, debido a que la Biblia fue creada por inspiración del Espíritu Santo. Por eso, la palabra de Dios es valiosa para enseñarnos, formarnos y guiarnos en las verdades que emanan de Dios. Salmo 119:105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. También, Hebreos 4:12, en la Biblia, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos la Biblia con sincera avidez de aprender de ella, Dios nos habla directamente por medio de su Espíritu Santo, revelándonos lo que es justo y agradable para Él. Puede suceder que Dios quiera enseñarnos algo, corregirnos de algo, o capacitarnos para que parezcamos más a como Cristo era mientras Él vivía en este mundo. Dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia amada por Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña a amarnos y edificarnos uno con otro, mientras practicamos la fe en Dios y en Jesucristo. En Salmos 119:10-11, el rey David expresó: yo te busco de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Nosotros también debemos esforzarnos para no pecar contra Dios. La Biblia nos revela la voluntad de Dios, por eso debemos dedicar tiempo aprendiendo de la Biblia. Nosotros no debemos concentrarnos solo en disfrutar esta vida. Detrás del telón de esta vida se encuentran Satanás y sus demonios, operando sus planes maliciosos que están en contra de Dios y en contra de nosotros. Apocalipsis 12:9 dice que Satanás y los demonios fueron lanzados a este mundo, y de una manera invisible, ellos están aquí, entre nosotros. Y desde que Satanás se rebeló contra Dios, Satanás ha estado en contra de la voluntad de Dios. Satanás considera que todas las gentes del mundo pertenecemos a una granja de personas, como una granja de pollos, y que esa granja pertenece a Satanás, y Satanás y sus demonios trabajan duro para que todas las almas humanas tengan como destino final el que tiene y tendrán Satanás y los demonios. Y ellos están teniendo mucho éxito en sus empresas. Por esa razón, constantemente, en el infierno, está nevando. Pero no es copos de nieve los que caen en el infierno, sino que son almas de personas que no logran entrar al reino de Dios. Así que, debemos tomar muy en serio lo que se expresa en esta exposición, porque no nos vamos a quedar a vivir para siempre en este mundo. Usted bien lo sabe, y por eso, en Eclesiastés 9:5, la Biblia dice: los que viven saben que han de morir. Nosotros debemos tener en cuenta que descuidar la salvación espiritual y no lograr entrar al reino de Dios, cuando el cuerpo humano muere, es espiritual y eternamente fatal, es una fatalidad eterna. Porque los perdidos que, por ahora, están en el infierno, se pasarán un número incontable de años lamentándose por no haber alcanzado a entrar en el cielo de Dios. Los papas de la Iglesia Católica parecen que no han estado conscientes de la guerra espiritual que Satanás está librando y ganando, y mi entender es que de los 267 papas que la Iglesia Católica
ha tenido, no todos lograron que sus almas estén en el paraíso para que, cuando ocurra el arrebato, el regreso de Cristo, sean resucitadas por Dios. Me refiero a los papas que ya murieron. Los que se pierden espiritualmente, en este mundo puede que vivan hasta 100 años, y más, pero en el infierno pasarán incontables años, para luego, después del juicio final, ser trasladados por Dios a un lago de fuego y azufre, donde serán compañeros de Satanás y de los demonios. Allá pasarán millones de años. Por eso, para nosotros, es mejor decidir pasar los años en este mundo, obedeciendo a Dios a través de Jesucristo, y según enseña la Biblia, para luego pasar la eternidad con Dios y con Jesucristo. ¿Por qué los que no logran entrar al reino de Dios serán compañeros de Satanás, en un lago de fuego y azufre? Porque Apocalipsis 20:10, en la Biblia, dice, el diablo, el que engaña a la gente, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta. Allí sufrirán día y noche para siempre. En este versículo, la Biblia habla del juicio final de Satanás, de los demonios, de los satanistas, de los brujos, el de los hechiceros, el de las personas que claman y sirven a la Santa Muerte, y el de las personas que, en este mundo, han sido y serán desobedientes a Dios, hasta el punto de que tendrán al lago de fuego y azufre como el destino final de ellos. El diablo batalla para llevarse junto a él a todas las almas de personas de este mundo, a ese lago de fuego y azufre. Porque Satanás sabe que de esa no podrá librarse, no habrá algún abogado que le defenderá. Apocalipsis 20:15, en la Biblia, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una profecía que se cumplirá cuando el Padre Dios lo decida. Ya Satanás y los demonios no tienen perdón de Dios, porque ellos se pasaron del límite. Son incontables las veces que Satanás ha blasfemado contra el Espíritu Santo, y lo mismo sucede con los demonios. En Mateo 12:31 de la Biblia, Cristo dice, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Esto también se aplica a Satanás y a todos sus servidores. En Mateo 8:29 en la Biblia, unos demonios, a Jesús, el Salvador, le dijeron, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estos demonios estaban haciendo referencia a la sentencia contra ellos que encontramos en Apocalipsis 20:10. Desgraciadamente, en la guerra espiritual de Satanás y de los demonios contra Dios, y en detrimento a nosotros, ellos están teniendo un gran éxito. Este éxito de Satanás y de los demonios es debido a que la mayoría de las personas del mundo obedecen más a Satanás que a Dios. De ahí es que, Jueces 2:11, en la Biblia, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. En Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús declara que pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. Y es que Satanás y los demonios saben que ya Dios no les va a perdonar las blasfemias de ellos contra el Espíritu Santo. Por eso, estos seres malignos se dedican todo el tiempo a trabajar en contra de los propósitos de Dios a favor de nosotros. Pues, ellos siempre están buscando apropiarse de todas las almas humanas. Recordemos que Satanás hizo que Adán y Eva pecaran contra Dios. Y desde entonces, Satanás y los demonios se han mantenido haciendo que cada persona en este mundo seriamente peque contra Dios. En Mateo 24:13 de la Biblia, Jesús el Salvador dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Una deficiencia muy desastrosa es que la gente no estudia la Biblia, y pocos la leen. Y por eso, se hace fácil a los demonios de Satanás engañar a las gentes, como al principio el diablo engañó a Adán y a Eva para que estos dos decidieran comer de la fruta que Dios les prohibió que comieran. La Biblia es una fuente de sabiduría, pues, hace que la persona sea sabia, espiritualmente hablando, cuando la Biblia es escudriñada bajo la dirección del Espíritu Santo. Debido a la situación de que pocos son los que logran entrar al reino espiritual de Dios, en la actualidad, la situación es tan crítica, que el lema es, sálvese el que pueda. Cuando ocurrió el diluvio, Satanás estuvo haciendo que las gentes en este mundo no prestaran atención a las prédicas de Noé, de que se avecinaba
un diluvio de agua. Por eso, solo 8 personas en todo el mundo creyeron a Noé, y no murieron, ahogadas por las aguas del diluvio, tal como se lee, en 1 de Pedro 3:20, en la Biblia. Es un ridículo que solo 8 personas de las tantísimas que había en el mundo no murieron, ahogadas en el diluvio. Igualmente, hoy en día, Jesucristo nos advierte que pocas almas de todo el mundo logran entrar al reino de Dios. Y si Jesucristo lo afirma, es porque así es. Tanto en el caso, en los tiempos del diluvio, cuando solo 8 personas no murieron ahogadas por las aguas. Como lo que Jesucristo afirma, en Mateo 7:14 de la Biblia, Satanás es el causante y responsable de que pocas personas logran salvarse. Es que Satanás inició una guerra espiritual en contra de Dios, con la intención de apoderarse de todas las almas de las personas del mundo. En Mateo 24:37 de la Biblia, Jesús el Salvador dice, como sucedió en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En este versículo, el Hijo del Hombre es Jesucristo. Después que ocurrió el diluvio, hubo un cambio radical en todo el mundo. Lo mismo va a suceder después que Jesucristo venga otra vez al mundo. En Mateo 24:21 de la Biblia, Jesús el Salvador habla de esto, cuando dice, habrá entonces tan gran tribulación que no la ha habido de igual, desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos videos, cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos, ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera del 95% de las almas humanas. Por eso en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas de las garras de Satanás. Manténgase usted mismos en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.